Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Seguir a Otro. ¿Qué pasa cuando no hay papa? ¿Qué se hace para elegir uno nuevo? ¿Qué situaciones son las que hacen que deje de haber papa y por tanto estemos en un periodo de sede vacante? ¿Quién puede ser elegido papa? ¿Quién lo elige? Todas estas preguntas son las que vamos a tratar de responder en este vídeo. Y por cierto, quédate hasta el final porque te daré una clave perfecta para que sin ninguna duda sepas cuál va a ser el próximo papa si se da una situación de sede vacante. Vamos a verlo. ¿Cómo se hacen los papas? 5 minutos, nuestra papa ya se ha sellado. He dicho los papas, no las papas. La situación que hace que haya que elegir un nuevo papa es cuando el papa anterior ha dejado de ser papa. Puede ser por dos razones. La más habitual en la historia ha sido que el papa se muera. Suele ser un cargo que va vitalicio. Eso no quiere decir que no pueda suceder la segunda causa por la que puede dejar de haber un papa, que es que el papa dimita. Esta segunda solo ha pasado dos veces. Una con Celestino V y otra con Benedicto XVI muy recientemente en nuestra historia. El primer paso que se va a dar es los funerales del Papa. Se va a velar al Santo Padre. El Papa Francisco cambió algunas de las disposiciones de cómo tiene que ser el velatorio de un Papa, pero son cuestiones muy superficiales, simplemente de manera que se pareciera más el funeral de un obispo de cualquier parte del mundo al funeral del obispo de Roma, es decir, el Papa. Se cambió cómo tenía que ser el ataúd. Hasta el momento el ataúd llevaba 3 capas distintas de madera. El Papa Francisco pues ya ha sido solamente una, aunque si uno ve las imágenes de los féretros de los papas anteriores al Papa Francisco, aparentemente son iguales. No hay una gran diferencia de un féretro a otro. De hecho, en todos los rituales básicamente es igual. También cambió que durante el velatorio el Santo Padre, el cuerpo del Santo Padre ya no esté sobre un catafalco fuera del féretro o en una camilla, sino que directamente esté dentro del féretro, que es como se hace con cualquier obispo. Una vez que se han celebrado las exequias, comienzan 9 días de misas en sufragio por el Papa fallecido. Esto obviamente, tanto las exequias como los funerales no se van a dar cuando la opción ha sido que el Papa ha dimitido. Si no hay que hacer estos noven diurnales, pues directamente se van a juntar los cardenales. Una vez que el Papa ha muerto, ya los cardenales viajan a Roma y comienzan las congregaciones para preparar el cónclave. Lo que se va a hablar aquí va a ser pues dar unas directrices, empezar a conocerse, ver cómo está la Iglesia y poco a poco ir conociendo pues cuáles son las opciones. Entre medias de estas congregaciones pues habrá algún día donde se juntarán de otra manera las delegaciones, irán buscando votos y de manera que cuando llega el cónclave la cosa ya está más o menos hablada. Y ya se ven candidaturas, se ven posibilidades y los votos van a ir mucho más rápido, cosa que es muy importante y muy interesante porque si no nos olvidemos que los cardenales son obispos en todo el mundo y sus diócesis están desatendidas mientras ellos están allí buscando el nuevo Papa. Una vez que estas congregaciones se dan, una de ellas, después de varios días, va a anunciar la fecha del cónclave. El cónclave es una reunión de todos los cardenales menores de 80 años, que son los que pueden votar para elegir al Papa y ser elegidos Papa. El derecho canónico dice que Papa puede ser elegido cualquier cristiano varón célibe. Dices tú, pero tiene que ser sacerdote. Pues en teoría, según el código, no. Bastaría con que fuera célibe, cristiano, obviamente bautizado, y se le podría elegir de esa manera. Lo más operativo es elegir a alguien que ya conoce el gobierno de la Iglesia, que ha ayudado al anterior Papa a gobernar a la Iglesia. Esos son los cardenales. Por eso los cardenales eligen entre ellos. Y las votaciones las van a hacer pues eligiendo a uno de ellos. De manera que es todo mucho más ágil y es lo normal. Entonces, casi podemos decir que el que va a ser elegido es un cardenal y punto. Hemos llegado al momento en el que comienza el cónclave.
El comienzo del cónclave se da después, posteriormente, a la Misa Proeligendo Pontífice. Esa Misa Proeligendo Pontífice se da en una capilla en el Vaticano y una vez terminada se entona la letanía a los santos mientras los cardenales van en procesión a la Capilla Sixtina. Y además se entona también el Veni Creator y el cardenal decano, que es el cardenal que también ha presidido las exequias del Santo Padre, va a tomar voto de secreto personal de cada uno de los cardenales. Cada uno de esos cardenales van pasando uno por uno delante, van tocando los evangelios y jurando el secreto y que van a hacer, según su conciencia, su votación va a ser buscar el mejor bien para la Iglesia. Una vez que termina el juramento uno por uno de todos los cardenales, se va a decir extra omnes, fuera todos. Fuera todos quiere decir todos aquellos que no tienen que estar en el conclave, es decir, los cardenales mayores de 80 años y las personas que no se van a quedar a asistir a los cardenales el tiempo que dure el conclave. El tiempo que dure las votaciones, la gente que se queda allí, que suelen ser unos 12 trabajadores, empleados del Vaticano, también hacen ese juramento. Y esa misma tarde, normalmente el conclave empieza una tarde, esa misma tarde ya va a haber la primera votación. La primera votación normalmente, salvo una rara sorpresa, suele ser de tanteo, para ver cómo están las cosas, para ver qué grupos hay, qué candidatos hay favoritos. Y a partir de ahí, pues ya los siguientes días se darán muchas más votaciones. De hecho, hasta la elección de Juan Pablo II, las votaciones era una por la mañana, una por la tarde. Juan Pablo II decidió que eso era un castigo porque él estaba deseando volver a su diócesis y a Cracovia para dedicarse a atender a sus obligaciones. Entonces dispuso posteriormente que para los siguientes conclaves hubiera 2 votaciones por la mañana, 2 votaciones por la tarde. Una vez que se van dando las votaciones, en cada votación vamos a tener las fumatas. Las fumatas, los humos, son el resultado de quemar las papeletas después de cada votación. En una estufa se echan los votos. Antiguamente se mezclaba con pez o con paja para conseguir que pareciera más blanco o pareciera más negro. Pero esto con el tiempo se ha visto que no funcionaba bien, porque al final ni eran tan blancas ni eran tan negras, eran más bien grises. Entonces, pero actualmente ya llevamos varios conclaves en los que se utilizan unos químicos para que ese humo sea clarísimamente blanco o clarísimamente negro. De hecho, los conclaves que yo he vivido, esto ya se veía bastante bien. ¿Qué sale humo negro? No hay papa. No hay papa por varias razones. ¿Cuándo va a haber un papa? Va a haber un papa cuando los 2/3 del número de cardenales votantes se pongan de acuerdo sobre un candidato y el candidato acepte ser papa. Es decir, le han podido votar, pero si el candidato no acepta, pues no es elegido papa. O sea, se le ha elegido, pero él decide que no, lo declina, no hay papa. Otra vez es negra, hay que buscar otro candidato. Se sabe de Benedicto XVI, por ejemplo, que hubo una votación en la que hubo esos 2/3 o se superó esos 2/3 y él pidió que o era unánime o él no aceptaba. Entonces se volvió a votar y salió unánime y por tanto pues aceptó la elección y por eso Benedicto XVI fue papa. Sale fumata blanca. Tenemos nuevo papa. Y entonces, una vez que sale la fumata, unos minutos después, cuando se hagan ciertas cuestiones que tienen que hacerse, que tienen que hacer los cardenales, en que le preguntan, en que le prometen fidelidad y otras cuestiones que no vienen al caso, va a salir el cardenal protodiácono. Los cardenales se dividen en cardenales obispo, cardenales presbítero y cardenales diáconos. Pues el primero de los diáconos, el protodiácono, es el que va a salir a la balconada central de San Pedro y va a decir anuncio vobis gaudium magnum, os anuncio una gran alegría, un gran gozo, habemus papam, tenemos papa.
Y a continuación va a decir qué cardenal es, apellido y nombre, y el nombre que se ha impuesto. Entonces ya sabemos quién es el cardenal, ya sabemos qué nombre va a tener, con qué nombre va a reinar como papa. Y unos minutos después, cuando esté preparado, cuando esté listo, pensad que le están colocando la sotana blanca, que se la tienen que colocar de manera que le quede más o menos decente, porque pues no se sabe quién va a ser, entonces difícilmente tiene la talla preparada, ¿no? Tendrán varias tallas y eso se coloca, suele haber 3, por lo visto. Pues se lo colocan. Aquí, pues el protocolo mandaba que cuando sale por fin el Papa a saludar, sale a bendecir, a dar la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué pasó con Juan Pablo II? Que aparte de eso, antes pues habló a todos los presentes y se dirigió y explicó de dónde venía y ya dijo unas palabras. Benedicto XVI lo hizo igual y Francisco lo hizo igual. Entonces, la diferencia con Francisco fue que él no se vistió de gran pontificado, porque pues por el estilo del Santo Padre Francisco, que era más sencillo, que él consideraba, quiso ser, pues eso, como hemos dicho con las disposiciones de los funerales, un obispo, y de hecho él se dirigió a sí mismo como obispo de Roma. Y esto, una vez que ya está preparado, pues sale fuera, ya digo, sotana blanca o gran pontificado, que es esa moceta roja con un roquete, que eso no hay talla, eso le vale cualquiera. Y si quiere decir unas palabras lo hará, para eso es el Papa, desde ese momento. Y a continuación da la bendición Urbi et Orbi, le colocan una estola roja y da esa bendición. Y ya tenemos Papa. Los siguientes pasos serán que se fijará una fecha para el inicio del pontificado. Antiguamente a los papas se los coronaba, Pablo VI decidió que la coronación pues no tenía sentido evangélico ya en nuestros días y por tanto declinó tanto la coronación como la silla gestatoria, ¿no? Antiguamente a los papas también se los llevaba en una silla en alto y eso pues también se vino abajo con Pablo VI, que también entendió pues que no era ya procedente. Esa misa de inicio del pontificado, que se llama ahora, antes de coronación del nuevo Papa o de entronización del nuevo Papa, pues da inicio al pontificado. Y ahí el Santo Padre suele hacer pues una explicación de cómo considera, recogiendo las palabras, lo que se ha dicho en las congregaciones de los cardenales, pues de lo que va a considerar cuáles van a ser las líneas de su pontificado, por dónde hay que dirigir a la Iglesia. Te decía al principio del vídeo que te voy a dar un método infalible para saber quién va a ser el nuevo Papa y no confundirte nunca. El momento de elección de un nuevo Papa es un momento de profunda oración. Pensad que estamos en esta circunstancia en el que todo nos habla de una ausencia. No hay Papa, no hay pastor, no hay padre. Estamos como huérfanos. Pero en este momento se va a dejar, para quien tenga la capacidad, la fe viva y la encienda con la oración, se va a activar esa comprensión, esa conciencia de que verdaderamente Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo está actuando. Cuando no es visible la cabeza visible de la Iglesia, que hace visible a Cristo, el vicario de Cristo, pues se hace patente cómo el Espíritu Santo nos está guiando, ¿no?, para elegir a alguien que lo vuelva a hacer visible. Es el momento de conectar con el Espíritu Santo, pedir por la Iglesia, pedir por los cardenales, pedir que el Señor nos conceda, por un lado, la capacidad a los cardenales de entender a quién ha elegido el Espíritu Santo y votarlo, y siempre nos va a dar Dios el cardenal que necesita la Iglesia, y por otro lado la capacidad de comprensión y de corazón para entender que el nuevo Santo Padre es el Papa que Dios quiere. Esto es muy importante. Y os digo, el método infalible es: estate pendiente, estás rezando, reza sin parar, pide constantemente. Cuando llegue el cónclave, estate atento a las votaciones. Se suelen decir cuándo son las votaciones y cuándo más o menos va a haber una fumata. Vas viendo las fumatas. ¿Que tienes fumata blanca? Pues ese es el momento para estar mirando la tele. Y cuando salga el cardenal protodiácono, ese te va a decir de un modo infalible quién es el nuevo Papa. Todo lo demás, todas las cábalas que hace la gente, sobre todo aquellos que llaman vaticanistas,
Cuidado, hay periodistas serios que saben muy bien y que entienden muy bien la Iglesia y que pueden atinar muy bien hacia dónde puede ir la Iglesia o qué lección puede llevar, ¿no? Pues porque además tienen un sentido de Iglesia. Pero en general son vendedores de humo. No me quiero meter mucho con ellos porque tampoco viene al caso. Y sobre todo cuando se hable de luchas de poder, de una especie de Juego de Tronos, es totalmente distinto, es totalmente distinto. Eso lo único que hace es perder el tiempo, los nervios y la capacidad de entender la verdad. Entonces, cuando te lo diga el cardenal protodiácono, ese es el nuevo Papa. Ese es el Papa que ha elegido la Iglesia, ese es el Papa que ha elegido Dios. Y pídele a Dios que te conceda entenderle. No tiene que ser igual, no tiene que hacer las mismas cosas, no tiene que vivir en el mismo sitio que ha vivido el otro papa, no tiene que salir al balcón con sotana blanca o con gran pontificado, no tiene que hacer nada que no considere que es conveniente que haya que hacer. Entonces, en ese sentido, pídele a Dios un corazón grande para entender que este modo en el que ahora nos habla en la historia es el modo en el que Él quiere hablarnos y por donde nos quiere llevar. Nada más, amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Si te está gustando el contenido de este canal, por favor, no dejes de suscribirte, dale un buen like y coméntalo, cuéntame cuáles son tus dudas. Si hay algo que no he terminado de contar, pues me lo dejas abajo y yo intento contestarle de la mejor manera. Y compártelo también con aquellos que creas que les pueda venir muy bien este contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, amigos.